Una de las novedades de la nueva administración del presidente Luis Abinader es la incorporación de jóvenes a la administración pública en posiciones destacadas, relevantes. Uno de esos jóvenes es un joven político que asumió responsabilidades proviniendo del sector privado. Estoy hablando de Milton Morrison, que de una organización que se convirtió en aliada con el Partido Revolucionario Moderno y con Luis Abinader, ahora ha pasado a la administración pública como administrador general de Edesur. Pero además hay que recordar que Milton Morrison fue un representante del sector privado en el sector eléctrico de República Dominicana. Participó en amplios debates, protagonizó algunos debates y lo tenemos con nosotros. Le agradecemos que haya aceptado esta conversación. ¿Qué significa pasar del sector privado en la crítica y en lo ideal, digamos, de lo que puede hacerse en bien del país en el sector eléctrico, al sector público, administrar una de las distribuidoras como es Edesur, la que tiene su gran competencia especialmente en el Distrito Nacional? Así es. Bueno, ante todo, Fausto, agradecerte la oportunidad de esta entrevista, muy agradecido y siempre un seguidor, ¿verdad?, de los espacios que se desarrollan aquí en Acento y de tu trayectoria periodística. Mira, el hecho de pasar del sector eléctrico privado, en términos de lo que fue mi participación como vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica durante 7 años, a la parte pública como administrador de Edesur, realmente en la práctica yo no he sentido un cambio fundamental entre los planteamientos que nosotros hacíamos y lo que hemos encontrado en las empresas distribuidoras. Te lo digo porque el diagnóstico que se había hecho es muy parecido en términos de lo que nosotros hemos encontrado, que simplemente hemos comenzado a desarrollar una serie de acciones en pos de resolver muchas de esas problemáticas que nosotros habíamos identificado. Pero es bueno, yo quiero dar un dato, porque quizás se me podría ver que quizás esta es mi primera participación en el sector público. Yo en el año 2004 fui el director general de energía no convencional de lo que era la Secretaría de Estado de Industria y Comercio. De Industria y Comercio. Lo que hoy es la Comisión Nacional de Energía. No, lo que allá existía una dirección de energía, de la Secretaría de Industria y Comercio, bien, que no existía la Comisión de Energía, pero la Secretaría de Industria y Comercio era la que, de una u otra forma, cuando no existía la Ley General de Electricidad que surge, autorizaba y manejaba los temas del sector eléctrico. Sí. Entonces, yo vengo desde ese momento, o sea que ya había tenido la experiencia del sector público, vi el sector eléctrico nacer con la Ley General de Electricidad, la creación de la Comisión Nacional de Energía, la superintendencia, o sea que desde ese momento ya conocemos un poquito todos estos menesteres en el sector público. Y viendo eléctrico. ahora por dentro, sí, el sector eléctrico y especialmente en la parte de distribución, sí, ¿eran razonables las críticas que tú y la organización en la que tú estabas como vicepresidente ejecutivo hacían al sector público? Totalmente. Te lo digo porque se mantienen una realidad vinculada que son empresas que se manejaron durante mucho tiempo con niveles de pérdidas de energía significativas. Empresas que se manejaron con, como diría yo, con prioridades extraviadas, es decir, inversiones que se hacían en materiales que quizás no respondían a las especificaciones técnicas y la calidad que se necesitaba para ello. Se invertían los recursos sobre la base de un presupuesto en una empresa deficitaria que no correspondía con su naturaleza. De igual manera, una empresa o un sector eléctrico de distribución con un déficit muy alto en términos del mantenimiento de las subestaciones. Pero lo más importante, que eso no lo veía yo como asociación de la industria eléctrica, sino que lo veía como un cliente, el servicio al cliente. Es una empresa distribuidora que históricamente ha tenido al cliente en la espalda. Nosotros hemos llegado y hemos puesto al cliente en el centro del negocio.
en el actor fundamental, porque entendemos que sin un cliente satisfecho nosotros no podemos avanzar. ¿Y por qué digo eso, Fausto? Porque está el tema de que cuando nosotros llegamos a la administración encontramos más de 150,000 reclamos de clientes que por diversas razones la empresa no había dado respuesta a la misma. Entonces, cuando te hablo del diagnóstico que teníamos a la realidad, simplemente ahora lo que hemos pasado a ser un actor, un ejecutor de lo que ya habíamos planteado, no solo de la asociación, sino en varios escritos y libros que habíamos escrito sobre el tema. Bueno, estoy recordando los libros, las investigaciones que se convirtieron en libros, publicados por INTEC, sobre el manejo de la parte de distribución y la industria eléctrica. Un aspecto, el aspecto de las pérdidas, por ejemplo, técnicas y no técnicas, pero en el caso propio de las distribuidoras, sus niveles de costos versus sus niveles de ingresos. Así es. ¿Qué ha cambiado con tu administración en Edesur con respecto a este tema? Es muy temprano, pero digamos, ¿qué ha ido cambiando? Sí, mire, nosotros encontramos una empresa, la recibimos con unos niveles de pérdida de 25.4%, es decir, que de toda la energía que se sirve se pierde el 25.4%. Recibimos una empresa sumergida en una crisis fruto de la pandemia, acumulación de pagos de clientes que no pudieron durante esos 3 meses fundamentales de inicio de la pandemia poder cumplir su compromiso. Encontramos una empresa con una cantidad de reclamos importantes de alta facturación. ¿Qué nosotros hemos hecho en 90 días? Lo primero es que lo que tiene que ver con la cobranza, que recibimos una empresa que históricamente en 21 años, cuando tú comparas el costo de la energía versus lo que yo cobro de esa energía, la diferencia no daba para pagar ni siquiera la nómina. Es más, la mayoría de los años vuelvo y digo, el pago de la energía que compran los generadores versus lo que yo cobro a mi cliente era deficitario. Siempre era casi mayor que el costo de la energía era mayor que lo que yo cobraba. Y en los casos donde fue positivo no daba ni siquiera para pagar la 10ª parte de la nómina. Nosotros con un trabajo tesonero, con todo el equipo comercial, en el mes de octubre rompimos el récord histórico de cobranza, donde generamos una diferencia de beneficio para la empresa de cerca de 200 millones de pesos. Como diría yo, se cubrió la nómina y mucho más. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicimos? Enfocarnos. Oye, yo soy cliente de Edesur, yo nunca sentí nada. No, pero eso es cobranza, porque yo le voy a decir de otro aspecto de la facturación. Lo que pasa es que cuando se trabaja con un equipo enfocado, con metas muy claras, ¿qué es lo que sucedió? Que simplemente es un tema, y debo decirlo así, de asumir con un liderazgo de manera directa. Yo me reuní con todas las oficinas comerciales, me reuní con todos los gerentes sectoriales, le puse meta y diariamente yo le daba seguimiento a cómo iba el tema de la cobranza. Es decir, que eso se acabó de ser una empresa ineficiente, en donde la gente llega y deja las cosas a ver si suceden. Pues no, en esta nueva administración nosotros le damos seguimiento y logramos esos niveles de facturación. Pero es un tema relacionado con la voluntad del personal de las oficinas de Edesur en cada una de las comunidades. Bueno, hay una combinación de muchas cosas. Está la voluntad del personal, pero también está la disposición y el enfoque de dónde salir a buscar esas cobranzas o esos cobros que estaban siendo relegados. Pero oye lo más importante que también en 90 días hicimos. Por primera vez en la historia, luego de nosotros encontrar todos esos niveles de alta facturación, quejas de personas, casos reales, nosotros formamos una mesa técnica, convocamos a motus propios, o sea, nosotros invitamos a Protecon y Proconsumidor para que ellos fueran parte de esa mesa y pusimos sobre la mesa todos los casos de alta facturación que heredamos de la administración pasada. Y cuando vimos todos esos casos, nosotros dijimos cuáles son las razones que ha llevado a que un consumidor tuviese una demanda de X cantidad de kilos y ahora se le ha duplicado o triplicado, u otro que no le ha subido mucho, pero respondía
por ejemplo, al tema del confinamiento, que estábamos más tiempo en la casa, los hijos, demás. O sea, que hubo un crecimiento de la demanda natural de muchos clientes. Pero cuando se me presentaron los casos y seguimos indagando y nos dimos cuenta que habían casos que habían sido errores de la empresa, de la lectura o del medidor o de otra causa no ajena al cliente, nosotros dijimos, nosotros somos una empresa transparente y responsable. Edesur tiene que responder. ¿Y usted sabe qué hicimos? Alrededor de 15.600 clientes le devolvimos y se le transfirieron recursos de vuelta en su factura. Devolvimos cerca de 60 millones de pesos por errores que encontramos de facturación en la empresa, cosa que nunca antes se había hecho. Pero eso era respuesta a los reclamos. Respuesta a los reclamos, porque encontramos que por alta facturación en ese momento habían del monto global alrededor de 61,000. Entonces pudimos al corte de hace 3 semanas evaluar 41,000 reclamos de alta facturación. De esos 41,000 procedían alrededor de 15.600, 15.700. Pero dentro de esos reclamos habían cerca de 5,000 que nosotros le devolvimos los recursos que había pagado el cliente. Hay cerca de 16,000 personas que pueden mostrar su factura, que hay una devolución de devolución que no se había hecho. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Cerca de 5,000 de eso no fue que ellos reclamaron, es que nosotros, la empresa, nos dimos cuenta que había algo irregular y le dimos la sorpresa a ese cliente. Entonces, por primera vez, y yo como administrador gerente de esa empresa, puse mi cara, mi rostro bajo la misma responsabilidad y anunciamos eso. Además que creamos unos foros a través de virtuales de Zoom, donde llegué a enfrentarme con los clientes directamente a responderle todas las inquietudes que ellos querían. Hay un tema relacionado con el consumo y un poco directamente a los hogares. Sí. Los primeros 100 kilos de consumo, los hogares tienen un subsidio y pagan, digamos que... 4 pesos con 44 centavos. 4 con 44. Exacto. Los primeros 300, después de esos 100, los otros 300 kilos tienen un precio que son de 6 pesos, algo así. Exactamente. Y a partir de los 700 kilos, eso pasa a 11 pesos. Exactamente. Con unos cuantos centavos. ¿Por qué esa diferencia tan notable? Yo sé que es un subsidio cruzado. Exacto. O es un subsidio para... Pero esa distancia entre un monto y otro. Sí. Mire, ¿eso se va a mantener? Bueno, se ha mantenido durante 11 años. Hace 11 años que la tarifa eléctrica, la Superintendencia de Electricidad, que es la encargada de definir la tarifa eléctrica, no la ha modificado. Porque eso es bueno, y qué bueno que usted me hace esa pregunta, que le voy a responder en base al por qué la diferencia, pero es bueno que los amigos televidentes sepan que las empresas distribuidoras, por ejemplo, Edesur, la gente dice, Edesur que me está cobrando caro, Edesur que me aumentó la tarifa. No, Edesur no puede aumentar la tarifa. Lo que Edesur hace simplemente es leer en un medidor el consumo que usted tiene y multiplicarlo por las tarifas que la Superintendencia de Electricidad ha establecido. ¿Por qué existe esos bloques o escalonamiento en la tarifa? En la tarifa. Como una forma histórica del Estado Dominicano de subsidiar la tarifa, lo que se implementó fue una especie de subsidio generalizado, que nosotros, y lo digo públicamente, yo he estado en contra de ese subsidio generalizado por lo que yo le voy a decir. Por eso es que no es un tema de ahora que estoy en Edesur, sino que tenemos muchos años hablando de eso. Mire, hay un subsidio que dice, tal como usted señalaba, si yo consumo menos de 200 kilos, me cobran una tarifa eléctrica que es la mitad de lo que debería cobrarse por esa tarifa eléctrica. Bien. Usted puede ser millonario y si tiene una casa que consumió o un apartamento menos de los 700 kilos, el Estado Dominicano le va a subsidiar a usted la tarifa. Así es. Por eso es que yo digo que ese subsidio generalizado es totalmente un error, porque hay personas que no necesitan que el Estado les subsidie. El subsidio tiene que ser focalizado para los sectores vulnerables y las personas que realmente necesitan el subsidio, los más pobres. Entonces, ya como existe el SIUBEN, con el tema de solidaridad y demás, sí. Aquí hay un mapa de la pobreza, aquí sabemos quiénes son la gente que realmente son pobres. A eso es que hay que darle el subsidio. Los otros, entonces, tenemos que acostumbrarnos a pagar la tarifa eléctrica al costo, al precio real. ¿Por qué?
porque es la única manera de hacer rentable las empresas distribuidoras. ¿Por qué yo digo eso? Porque nosotros tenemos un caso, y valga el comentario, son una empresa amiga, el caso de CEPEN, en CEPEN, Punta Cana. de acuerdo. ¿Qué pasa en CEPEN? En CEPEN ellos cobran la tarifa que realmente toca. El CEPEN es el Consorcio Energético Punta Cana, Macao, que maneja Rolando González Bonster. Exactamente. Ellos tienen allá una concesión, un sistema aislado para los amigos televidentes, que ellos allá tienen ese sistema en el cual alrededor de 41,000 clientes, entre hoteles, pero también de todos niveles, clase media, rica y muy pobre. Dicen que ese es el filete del sector eléctrico. Bueno, el filete en términos de los hoteles, pero yo me voy a llevar, y yo me voy a guiar en esta exposición, en la parte, por ejemplo, de la clase media, baja y pobre que está dentro de ese sistema. Ellos pagan una tarifa eléctrica que es más alta que la más alta que se cobra en Edesur. Oigan eso, los pobres en Punta Cana, en el sistema de CEPEN, pagan esa tarifa. No se le va la luz nunca. Allí es que voy. El tema del servicio. Tienen un servicio eléctrico 24 horas, tienen la capacidad ellos de hacer cualquier tipo de reclamo. No tienen que comprar inversor, planta eléctrica. Se ahorran todo ese tipo de inversión. Entonces, hacia allá es que nosotros queremos llevar a Edesur, a que sea una empresa que pueda tener una relación tan satisfactoria con el cliente, que el cliente no sienta que el pago de la energía es algo elevado. Y eso es lo que sucede, porque cuando tú tienes calidad de servicio, tú pagas por ese servicio. Claro. Entonces, en el caso nuestro, el subsidio nosotros planteamos tiene que ser focalizado. Y todos los demás, entonces hacer uso eficiente de la energía, uso racional, ahorrar energía para poder pagar lo que nosotros podemos realmente sacar de nuestro bolsillo en función de nuestra demanda. Por eso existen allá en Edesur más de 130,000 medidores prepago, tipo como la telefónica, que la gente le pone la cantidad de dinero y se va administrando. Entonces, debemos llegar a un momento donde el cliente tenga tanta información, y en eso es que estamos trabajando, para poder decidir y ellos proyectar en la cantidad de dinero que van a pagar por el consumo que quieren. Entonces, a fin de cuentas, Fausto, y con esto cierro la respuesta al tema de la tarifa, ojalá llegue el momento de que esa tarifa sea revisada, porque así como penaliza a muchas personas muy pobres, beneficia a otros que quizás no lo necesiten. Entonces debemos llegar a un momento de que sea un sistema más justo, porque en esa misma medida es que la empresa distribuidora podrá ser rentable, porque ahora mismo está cobrando una energía, factura una energía, la cobra a un valor mucho menor, y por eso es que tiene que el Estado Dominicano subsidiar a las empresas. Yo tengo la percepción de que hay un servicio que ofrece Edesur, que es que si tú estás en un sector de clase media, te remiten diariamente una información automática con tu consumo. Sí. Y tú puedes controlar tu consumo. Así es. Es decir, si tiene aire, si no, neveras, refrigeradores, lavadoras, estufas, etcétera, todas esas cosas que consumen mucho, o iluminación, ¿verdad? Tú controlas tu consumo, pero porque te dan todos los días cuánto consumiste. Exacto. Si consumes 15 kilovatios por día, hay un día que tú te tienes que alarmar porque mira, subió a 30. Así es. Entonces, ¿cuántos son los contadores que tienen ese servicio? Sí, mire, nosotros tenemos alrededor de 600,000 y tantos medidores que son telemedidos. Ahora, ¿qué sucede? De esos 600,000 y tantos telemedidos, y oigan esto que llama la atención, es un tema de comunicación e información que estamos trabajando en eso, menos de 200,000 son los que tienen el sistema de que te llega el reporte diario. Así que hay 400,000 que no lo están utilizando. Y es tan sencillo que solo es solicitar, enviando un correo, ¿cómo se llama? Mi consumo, algo así, mi consumo @edesur.com.do,
para que se habilite. Simplemente usted suministra su correo electrónico te mandan un correo y ellos le mandan diario. Yo tengo ese servicio desde hace 8 años y yo todos los días, en algún momento, tal como tú señalabas, reviso y veo el día anterior cuánto yo consumí. Yo pregunto, venga acá, no, yo le pregunto a mi esposo y mis hijos, ¿qué pasó aquí que se disparó? Entonces, es que hoy lavaron. Exactamente. Entonces, ese tipo de información es lo que nosotros vamos a proveerle al cliente. Mire, por ejemplo, en diciembre nosotros ya estamos proyectando, ahora el próximo mes, lanzar al mercado la aplicación en el sistema iOS, o sea, de Apple y demás, sí. Porque la tenemos en Android, pero vamos a mejorar esa aplicación, una aplicación donde ahí el usuario, el cliente, tenga una serie de informaciones y hasta pueda hacer sus reclamos. O sea, vamos a mejorar eso. Y ya para el primer trimestre del próximo año, que es lo que tenemos proyectado, usted va a poder tener en su aplicación, en su teléfono, y abrirlo y saber en un momento determinado del mes cuánto va su factura. Es decir, que usted diga, ahora 10 y te dan una proyección, todos los días te dan una proyección de tu consumo por mes. Pero de kilovatios. Nosotros lo vamos a poner en dinero porque la gente no entiende el kilovatio ahora. Bueno, sí, esa es una dificultad que tiene el servicio. Yo quiero que no te lo dan en dinero. La gente necesita saber, llevo consumido 1,000 pesos. Pero yo nada más dispongo de 2,000, pues entonces bajen el consumo. El problema está que cuando la gente llega el mes, al final el cliente, se sorprende de lo que encontró. Entonces nosotros vamos a proveerle esas herramientas al cliente para que él pueda ser, digamos, quien defina su destino económico eléctrico. Me parece muy buen servicio. Sí. Yo creo que además tú tienes la conciencia tranquila en el sentido de que lo que tú estás consumiendo es lo que te están cobrando al final. En un momento retornamos, vamos a hacer esta primera pausa en este diálogo con Milton Morrison, que es el director general de Edesur, la distribuidora de electricidad del sur del país. Adelante. Milton, una de las críticas que fue más frecuente al total de las distribuidoras de energía del país, pero muy especialmente a Edesur, fue la cantidad de personal que tenía, que decían que era supernumerario, que con menos de la mitad de las personas podría ofrecer los servicios que estaba ofreciendo en ese momento. Con la llegada de la nueva administración, ¿qué ha pasado en términos de la cantidad de personas que cobran, que están en nómina en Edesur? Bueno, en el caso muy particular de Edesur, nosotros encontramos una cantidad de colaboradores, empleados, que están en esa lógica de lo que usted plantea, de que es una empresa supernumeraria. Yo soy coherente y lo digo, antes de estar en Edesur, sí planteaba de que una empresa distribuidora de la magnitud de ella podría funcionar muy bien con una cantidad menor de empleados. Ahora, ¿qué ha sucedido? Hay un componente humano, un componente político, un componente social a observar en este momento. En un cambio de gobierno, nosotros hemos ido haciendo una serie de designaciones que han estado respondiendo a ciertos criterios en términos de la pertinencia y de la capacidad que tiene cada una de esas personas para ocupar las funciones. En el caso muy particular, la nómina ya no ha aumentado, porque nosotros no hemos creado nuevas plazas. Nosotros lo que hemos estado es manteniendo el equilibrio y yo me atrevo a decir que ha bajado un poquito. Entonces, la idea es que cuando nosotros definimos el término de eficiencia, la eficiencia también va en la parte que tiene que ver con los recursos humanos. Pero la cantidad de personas, digamos que no se ha reducido a lo estrictamente necesario. No, claro. Porque generalmente de lo que se decía, mira, son compañeritos del partido que están en la nómina y que no podemos sacarlo porque hay una manera de, obviamente, compensarlos. Sí. Por eso ¿Qué es lo que...? Ese es el factor humano, el componente humano. Cuando yo le menciono el factor humano, social y político, es que en una coyuntura de cambio de gobierno hay muchos técnicos, muchas personas vinculadas al gobierno de turno que obviamente tienen las mismas capacidades
y trabajaron para ocupar espacios en ese lugar. ¿Qué nosotros hemos hecho? Bueno, sobre la base del conocimiento de esa realidad, nosotros no hemos creado ni hemos disparado la nómina de la empresa distribuidora porque entendemos los niveles de eficiencia y de realidad que debemos tener. Entonces lo que hemos hecho es hacer las sustituciones del lugar correspondiendo con los perfiles adecuados, y cuando hemos visto en el transcurso de 90 días nos damos cuenta que no hemos disparado la nómina, sino que hemos mantenido esa realidad tomando en cuenta el elemento humano, el factor social y el factor político, porque también estamos en un tiempo de pandemia, del COVID, una situación muy difícil para el tema del empleo, y hay que tener esos factores en cuenta. ¿Cómo está distribuida la nómina en términos de personal, servicio, personal técnico necesario, fundamental, imprescindible, y personal, digamos que, servicios generales? Claro, apoyo? mire, es una pregunta interesante porque ante la realidad, EDESUR, así como EDENORTE y EDEESTE, son empresas de servicio. ¿Y qué servicio? Son servicios fundamentales, claro. Empresas que cuando nosotros llegamos ahí, es como yo digo, sin faltarle respeto a ninguna otra institución, yo decía, bueno, si esto fuese una institución que no brinda un servicio particular, tú puedes decir, bueno, se cambia toda una plantilla en términos de empleados y las cosas funcionan. Pero nosotros recibimos una empresa viva, o sea que teníamos que ir en el día a día dando un servicio sin afectar las operaciones. Eso es casi, hay que hacer un ejercicio ahí del manejo. Entonces, en términos concretos, mire, si usted me dice, nosotros tenemos una planilla en la cual un 60% responde a posiciones técnicas muy vinculadas a la naturaleza del negocio y un 40% en partes administrativas que también necesitan nivel de especialización, pero que no necesariamente responden a la lógica de ser una empresa eléctrica. Ese más o menos el presidente Luis Abinader, y también escuché al ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, decir, vamos a incorporar criterios del sector privado en la que nosotros tenemos experiencia, tanto Luis como Lisandro Macarrulla, como otros de los funcionarios, para aplicarlo a instituciones públicas que necesitan mejorar la calidad de su servicio y que necesitan mejorar su eficacia financiera. Sí. Si usted le aplica el factor político y el factor humano, esa es la razón del fracaso. Claro. Si usted le aplica el criterio de eficiencia y de rentabilidad que demanda el sector privado, tal vez podría mejorar. Sí. ¿Qué criterio se está aplicando en EDESUR? Mire, el criterio que nosotros estamos aplicando en EDESUR es un criterio que partió, y qué bueno que usted tocó el caso del presidente Abinader, partió de una conversación, y lo digo aquí públicamente, que él y yo tuvimos antes de asumir la posición. Y de esa discusión que nosotros tuvimos, esa conversación, yo saqué ahí dos expresiones, dos palabras que tanto él y yo compartimos: eficiencia y transparencia. Él está claro cuando hablamos de eficiencia de que el criterio, y él así me lo ha manifestado, el criterio que debe primar en las empresas distribuidoras es un criterio de un personal eficiente que responda a las necesidades. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo. Es decir, que nosotros el elemento político como tal, o más bien no el político, porque hay un ambiente político que dentro de ese político hemos aplicado un filtro técnico para que los políticos técnicos lleguen y nos ayuden a la eficiencia. Ahora, la politiquería nosotros no la hemos aplicado. Y fíjese que ahora, hoy en día, hacemos cada día mucho hincapié nosotros de que todo el que trabaja en la empresa tiene que justificar su salario. Todo el que está allá tiene que jugar un rol de nivel de eficiencia y excelencia. Y estamos trabajando en áreas fundamentales para lograr niveles de certificaciones internacionales de la empresa EDESUR. Es decir, que nosotros, el tiempo va pasando, y yo quisiera hacer esta entrevista dentro de un año. Y yo estoy casi seguro, exacto, estoy casi seguro que si Dios nos permite, y el presidente Abinader, agotar un espacio de por lo menos un año, año y medio, yo le voy a traer aquí un EDESUR totalmente diferente a la que nosotros encontramos. En el Consejo Unificado, cuando Andrés Astacio y ustedes, los directores, y el ministro de Energía y Minas se reúnen, ¿qué posición juega EDESUR en términos de evaluación
de eficacia y de rentabilidad. Sí, mire, lo primero que hay que resaltar, que la conformación de ese Consejo Unificado, que viene a sustituir los 3 consejos que existían en las 3 distribuidoras, fue una decisión muy atinada del señor presidente. Lo preside Antonio Almonte, el ministro de Energía. Bueno, todos conocemos su capacidad, su visión sobre el sector eléctrico. Andrés Astacio es el vicepresidente ejecutivo, también comprometido con la eficiencia y la transparencia del sector. ¿Qué es lo que pasa? Que en 90 días y las reuniones que hemos tenido no son todavía suficientes para tomar una medición y hacer una evaluación de las 3 empresas. También existe el siguiente criterio dentro de nosotros en el sector eléctrico. Hoy como nunca existe no solo un consejo unificado, sino un sector eléctrico unificado. ¿A qué yo me refiero? Edenorte y Edesur y Edeste, aunque tienen realidades técnicas y económicas y operacionales diferentes, porque ni siquiera 2 hermanos que nacen del mismo vientre se comportan igual. Claro. Pero nosotros no funcionamos como existía antes, en el anterior gobierno, que eran islas de poder. Cualquier cosa yo me comunico con el administrador de Edenorte o el de Edeste, o ellos conmigo, o viceversa, y nosotros existe una especie de un sector unificado. Lo mismo con la ITED, con EGEIT, o sea, tenemos una visión en común. Es decir, que aunque sean empresas diferentes, estamos empujando hacia una misma dirección. Y es más, y vamos a estar desarrollando una serie de acciones en conjunto que logren niveles de eficiencia, porque cuando tú trabajas de manera aislada, es totalmente diferente a cuando tú sumas voluntades. Entonces, nosotros, ante su pregunta de cuál es la evaluación de Edesur, bueno, Edesur es una empresa que los números están ahí, en términos de las 3, es una de las que mejores está en el nivel de pérdida, en el nivel de la parte financiera, pero fíjese, y le comento algo, yo tuve hace 2 días una conversación con 2 miembros del Consejo Unificado, y cuando hablaban y me decían, mira Milton, aquí debemos ver cómo logramos identificar una serie de recursos para invertirlo en Edesur, en estos proyectos, etcétera, etcétera, con la banca multilateral, yo le decía, sí, eso es importante, pero a mí me gustaría que gran parte de esos recursos, o esos recursos, mejor lo invirtiéramos en Edeste o en Edenorte. Fíjense que yo siendo administrador de Edesur, pudiendo captar todas las bondades que me llegan a mí, yo estoy pensando en Edeste, porque yo no lo veo como competidores, somos parte de un todo. Bien, Milton, ¿cuándo vamos a comenzar a hablar del discurso en oposición de don Antonio Almonte y su equipo en el sector eléctrico para bajar los precios del servicio? Yo sé que no corresponde a Edesur establecer tarifas, sino que obviamente es una decisión de más arriba, pero ¿en qué momento en el Consejo Unificado ustedes van a hablar de tarifa? Bueno, mire, eso ya es un punto de agenda que habría que preguntárselo o al ministro de Energía o al superintendente de Electricidad. Sí. Ahora, yo creo que en este momento en que de la economía como está viviendo el país, yo creo que debemos hablar de medidas que le hagan más fácil, digamos, la vida a los ciudadanos. Hay un nivel de desempleo que aunque ha mejorado, o sea, con la dinamización que este gobierno y el presidente ha logrado en el sector turismo y en otras áreas, pero todavía hay muchas oportunidades. Entonces yo prefiero mejor que la discusión sea cómo vamos a ayudar a los pequeños y medianos negocios que están quebrando para que ese pago por potencia que ellos tienen, los restaurantes, los hoteles, podamos nosotros aliviarlo un poco, los canales, los programas. Tú sabes que la pasada semana el presidente Luis Abinader habló de las medidas para ayudar a los restaurantes. Claro. Y una de las medidas que mencionó fue lo de eliminar el cargo por potencia. Por un periodo. Eso abre el apetito a otros sectores que no son los restaurantes. Obviamente. Entonces el cargo por potencia es posible prescindir de él. Pero mire, no se puede prescindir. No. Explícamelo. Prescindir no, déjeme decirle. Y debo decirle que aunque el presidente en el discurso menciona el tema del sector turismo, yo debo decir algo y ser
muy franco. Al presidente le preocupa no solo el sector turismo, porque él ha estado arriba y ha habido discusiones, porque él está mirando también las otras empresas, sí, los otros sectores que también son afectados por el cargo de potencia. Y la superintendencia y las 3 distribuidoras hemos estado hablando sobre eso. Es más, hemos flexibilizado bastante el cobro de eso. Le hemos buscado en Edesur modalidades de pago porque sabemos que no está a clubes, por ejemplo, a clubes deportivos y culturales, que bajó la afluencia de la membresía. Nosotros le hemos buscado la vuelta a otros sectores, a otras empresas. Es decir, es un reto muy grande, pero no podemos prescindir porque el sacrificio que involucraría suspender el cargo por potencia, que no es un invento, no es un sobrecosto. Pero el cargo por potencia es la seguridad que te ofrece la corporación o la empresa distribuidora de que tú vas a tener disponible la energía que tú necesitas. Exactamente. Entonces, es eso, ¿no? Eliminar eso, estamos hablando, si se elimina en las 3 distribuidoras, estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de miles de millones de pesos. Pero eso lo paga la ciudadanía. No, porque usted me está hablando que se elimine. Una cosa es que durante un tiempo, hasta que recuperemos el país, que yo no tengo la menor duda que será más pronto que tarde, se logre flexibilizar y exonerar en algunos casos. Pero vuelvo y digo, para que no se me malinterprete, no es una disposición de las distribuidoras, sino ya desde la superintendencia y tiene la voluntad del presidente. Pero eliminarlo se le haría un daño muy grande en términos, ¿verdad?, absolutos a la sanidad o a la estructura financiera de las empresas. ¿Se ha reducido el subsidio, el costo del subsidio que otorga el Estado a las distribuidoras? No, mire, se ha mantenido, porque usted sabe que eso es algo que se presupuesta, o sea, se hizo un presupuesto este año, para que usted tenga una idea. Durante la pandemia, en marzo, se dio energía gratis. O sea, nosotros encontramos un Edesur con una deuda de casi 1.000 millones de pesos de facturas por cobrar de energía que se dio. Por ejemplo, los medidores prepagos, los prepagados, ya no compraban la energía, sino que estaban abiertos. Y se dio una energía que ahora no hay forma de cómo nosotros cobrarla. Para ponerle un simple ejemplo, hubo mucha flexibilización. Entonces, pero eso fue en la anterior administración. Entonces. Claro, estoy diciendo lo que nosotros heredamos. Heredamos. Estamos hablando entre abril, mayo, junio y julio, prácticamente eso fue una llave abierta. Entonces se dio mucha energía. Ahora entró el año escolar virtual, que usted sabe, que también el compromiso a través de un acuerdo que firmamos todas las empresas del sector eléctrico con el Ministerio de Educación, nos estamos comprometiendo con suministrar el 96% de toda la energía, porque al ser virtual es fundamental la energía. Entonces, cuando usted tiene tanto suministro abierto de energía, eso implica, ¿qué cosa? Mayor compra de energía. Pero yo le dije ahorita que nosotros estamos vendiendo una energía por debajo del costo, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando tú compras mucho, a X cantidad, y cobras por otro lado, no estás cobrando el valor real. Entonces, eso es lo que se llama el subsidio. Entonces, mientras más energía se suministra, el subsidio aumenta. Entonces, vamos a ver cómo cierra este año. Ahora, ¿qué nosotros estamos haciendo en Edesur? Porque eso es bueno. Una de las metas nuestras es el tema en cuanto a la eficiencia, también en la eficiencia no solo técnica, sino en la parte económica financiera. Sí, claro. Nosotros estamos proyectando un presupuesto que hemos encontrado oportunidades de reducir en cerca de 2.000 millones de pesos el presupuesto que se había proyectado para el año 2021 en lograr eficiencia. Mire, solo en un programa de recuperación de activos, que es traer los transformadores, que antes alegremente se decía, bueno, compren transformadores nuevos, pero sin embargo se hacen proyectos de rehabilitación, se recuperan muchos transformadores, se cambia uno de una potencia más alta, pero ese menor se puede utilizar en otro lugar. Nosotros proyectamos que en 3 o 4 meses vamos a recuperarle a la empresa cerca de 300 millones de pesos, simplemente reusando, dándole mantenimiento y reubicando esos transformadores. Lo estamos haciendo con los postes. Es decir, que nosotros la eficiencia no solo es técnica, sino también económica, para que en el año 2021 podamos acercar el presupuesto de Edesur a que pueda encajar en la lógica de que si me dan el subsidio, que no es un subsidio a la empresa, es un subsidio al cliente. Al cliente. Al cliente.
porque hay un concepto erróneo que a veces, no diga usted porque usted me ha demostrado que usted es un especialista eléctrico, eso, No, pero en sentido general la gente entiende que es un subsidio a Edesur. No, es un subsidio al cliente, que Edesur no te lo cobre la factura y que el gobierno se lo paga a Edesur. El sueño nuestro es poder, cuando salgamos de Edesur en algún momento de la vida, es poder decir que nosotros llevamos esa empresa, aunque sea a ser beneficiosa, aunque sea en un peso. Es decir, reducir el déficit para que se pueda entender que pueden operarse de una manera adecuada. ¿Cuál es el nivel de deuda que tiene Edesur en este momento? No lo que recibió, sino lo que tiene en este momento. Es una pregunta, bueno, una pregunta de esa que había que traer un chivito, algo escrito para poder decirlo así, no es tan fácil, pero yo le puedo comentar. Deuda, lo que pasa es que, ¿cómo analizarle? Yo ahora mismo no le puedo decir un monto determinado, porque las deudas que se generan por servicio, por demás, en un mes, vienen arrastradas que nosotros estamos, lo voy a decir así de manera casi muy amplia, eran tan mala paga en la administración anterior que yo estoy recibiendo facturas del 2017 y 2018. ¿Ahora? Personas, ahora del 2018, 2019. Pero los que no suplidores de Edesur, había algunos privilegiados. Totalmente. Que ganaban los concursos casi todos. Y eso es lo que nosotros vamos a erradicar. En el concepto de la transparencia, ya nosotros eso de que había un suplidor único que ganaba todas las licitaciones. Los concursos. No, eso tiene que erradicarse. Eso terminó. Claro, terminó con la presencia nuestra y se va a evidenciar con los procesos de licitaciones que próximamente vamos a abrir. Y las licitaciones no se hicieron a futuro, ustedes lo encontraron prácticamente todo comprado. Mire, nosotros encontramos, sí, muchas cosas ya comprometidas. Comprometidas. Por ejemplo, el tema, por ejemplo, de la compra de energía, de la compra con los generadores, ya eso está copado en un porcentaje muy alto, no nos da mucha flexibilidad. Pero eso es entendible. Entendible, pero pudo haberse hecho mejor, porque nosotros entendemos que existe una brecha importante donde se pudieron llegar a acuerdos mejores que beneficiaran al cliente y beneficiaran a las empresas distribuidoras. Bueno, en la parte de las edificaciones, nosotros encontramos pocos días antes de nosotros entrar, ya se habían hecho los contratos para lo que tiene de alquileres en toda esa estructura que usted sabe que son bastante costosas. Entonces, eso quedó ahí. Y así ¿Por cuántos años? No, 3 años. 3 años. 3 años. Los alquileres. Sí. Pero obviamente, y así muchas otras cosas, pero hay otras que tenemos oportunidades de enmendar y corregir para que los procesos de licitación sean más abiertos, transparentes y que haya mayores posibilidades de participación. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Milton Morrison, administrador general de iba a decir de la corporación, pero de la empresa distribuidora del sur. En un momento retornamos. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata. Por $9.99 mensuales, a cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos así. Medidas que puedan ser aplicadas, pero que tengan repercusión directa en los receptores del servicio. No solamente con el tema de la interrupción o eliminación de los apagones,
Sí. Por ejemplo, el servicio 24 horas para los que pagan, mejorar los niveles de cobranza en aquellos lugares, o esos contadores que se establecieron que son contadores de un consumo único, que hay empresas que se han trasladado a lugares en donde hay de esos contadores, por ejemplo. Es una manera de reducir pérdidas. Claro. ¿Cuáles son algunas de las medidas que ha ideado Milton Morrison para EDESUR? Sí, mire, lo primero es, usted mencionó el tema de las pérdidas. Nosotros hemos identificado cuáles son los circuitos donde tenemos que hacer las inversiones de rehabilitación para reducir esas pérdidas y tener un margen de ganancia significativo en un corto tiempo. ¿Eso en qué va a ayudar? Eso va a ayudar en la mejoría de la calidad del servicio que tiene muchos sectores, que propio a ese deterioro de las redes no tienen energía de calidad, no reciben 110 voltios, reciben 80, 90, bajo voltaje. Sí. También nosotros estamos trabajando en una deuda histórica que ha habido con Rancho Arriba, donde está prácticamente el 60% de los invernaderos de exportación de este país, uno de los sectores más productivos del país. Ocoa, por la zona de Piedra Blanca, Ocoa, etcétera. Exacto. Sí. El presidente estuvo allá y les prometió a todos esos productores que le íbamos a llevar energía de calidad. ¿Por qué? Porque diariamente se encienden 250, 300 plantas eléctricas pequeñas, consumiendo combustible, que dicho sea de paso, contribuyen a afectar el medio ambiente en esa zona. Y ya nosotros inmediatamente le hizo ese compromiso. Estamos trabajando EDENORTE y EDESUR, junto con también la UERS, de una manera integrada para en los próximos 2 meses llevar energía de calidad allá arriba. Pero, ¿y eso corresponde a EDESUR? Sí, sí, sí. Yo pensaba que correspondía a EDENORTE. No, Rancho Arriba y sobre todo en la parte de Ocoa corresponde a EDESUR. Corresponde a EDESUR. EDENORTE tiene solo un tramo en el cual no llegan al pueblo, sino un tramo que en el borde de la concesión de la parte norte, ahí hay un punto, digamos, de encuentro entre las dos empresas distribuidoras, y ellos lo que están haciendo es llevando las líneas a ese punto para nosotros entonces entrar a distribuir. En la autopista Duarte, ¿hasta dónde llega EDENORTE? Mira, la autopista Duarte, vamos a ver, el punto limítrofe, nosotros llegamos, usted ve un poco antes de la cumbre, EDESUR llega Villa Altagracia, y llega a la cumbre un poco más para allá arriba, no Bonao directamente, pero no llega a Bonao, pero casi llegando a Bonao, ahí está el punto donde EDESUR y EDENORTE se dividen. Pues entonces sería la cumbre, el punto limítrofe. Exacto, queda ahí, entonces ellos lo van a llevar a ese nivel y nosotros vamos a expandir. Ya. ¿Qué otra medida? Sí. Nosotros tenemos el tema de las subestaciones. El tema de las subestaciones, que es lo que garantiza la confiabilidad y sobre todo la expansión de la demanda, está en un punto crítico. Como yo dije en días pasados, eso es una bomba de tiempo. Nosotros cuando llegamos a EDESUR, a los 20 días o 15 días de llegar, se incendió un transformador de potencia en la subestación del 10,5 de la Duarte. Se quemó. Que afecta a 100,000 clientes que están vinculados ahí. Entonces nosotros hemos ¿Cuál es el costo de un transformador de esa dimensión? Bueno, un costo de esa dimensión es casi $1 millón. Entre 800 y 900, $1 millón cuesta un transformador como ese que se quemó. Bueno, ¿y eso fue un accidente? ¿Qué fue? ¿Qué determinaron ustedes? Bueno, el peritaje que se hizo en términos generales determinó, primero, un descuido. Los sistemas... ¿Descuido de mantenimiento? Exacto, descuido de mantenimiento, y el sistema que debió prever que ese transformador subiera por encima del 100% de su capacidad y se viera saturado, no funcionó de manera adecuada. Pero también, que a mí me llamó la atención, no tenía vigilancia la subestación en ese momento. La persona de turno que debió estar ahí se había retirado el día antes y no hubo un relevo. Fíjense que esas son de las cosas que nosotros encontramos. ¿Qué nosotros hicimos inmediatamente? Mandamos con la Dirección de Seguridad a un reforzamiento de toda la seguridad de las subestaciones críticas en el país. Eso no estaba ni existía. Además,
que dimos instrucciones para que se instale un sistema de vigilancia con cámaras y monitoreo para nosotros ver quién entra, quién sale, quién se mueve en esa subestación. Entonces, con un financiamiento del BID que esperamos que entre en los próximos meses de 155 millones de dólares, nosotros vamos a rehabilitar y a repotenciar alrededor de 14 subestaciones críticas importantes. Eso va a ayudar a que en la zona de concesión de EDESUR se puedan desarrollar más proyectos de vivienda, más proyectos industriales, comercio, etcétera. Pero recientemente nosotros, al llegar a EDESUR, nos dimos cuenta que una de las subestaciones más importantes del centro de la ciudad, la subestación de Paraíso, tenía 2 años sin funcionar. En el corazón, estoy hablando en el Piantini, en la zona entre el Piantini, Evaristo Morales, en la parte de la Kennedy, esa zona estaba prácticamente desprotegida porque toda la carga estaba distribuida en otras subestaciones. Si por cualquier cosa sucedía algo, que una de esas subestaciones fallaba, podía causar un daño increíble en el centro financiero y económico del Distrito Nacional. Entonces nosotros inmediatamente vimos esa situación. En mes y medio, lo que tenía 2 años no funcionando, ya lo pusimos en funcionamiento. Y eso, entraron esos circuitos, tenemos niveles de confiabilidad. Y estamos también dando los pasos para ir más allá. Nosotros no queremos un sistema de distribución que sea correctivo. Nosotros queremos un sistema de distribución predictivo y preventivo. Oiga eso, preventivo y predictivo. Entonces, estamos dando los pasos para, utilizando tecnología, con dron y eso, hacer una especie de mapeo termográfico para ver en las redes dónde es que hay puntos que pueden fallar y así poder ir con tiempo a hacer los mantenimientos y las correcciones adecuadas y no esperar que un transformador, una subestación ni una red se averíe y que tengamos que salir corriendo. O sea que la nueva EDESUR no solo mira al cliente como el centro de satisfacción, sino que estamos viendo también en la parte técnica dar un paso más adelante, salir de la EDESUR que sale a apagar fuego, hacer la EDESUR que de manera temprana nosotros podemos predecir cuáles son los puntos que tenemos que intervenir para que haya 24 horas de energía. Como administrador general de EDESUR, que tiene el centro neurálgico económico y financiero de la ciudad a tu cargo en la parte de provisión de energía eléctrica, ¿cuál es tu principal dolor de cabeza? El principal dolor de cabeza en EDESUR tiene que ver, y vuelvo y repito, la queja del cliente. Yo quiero llegar a un momento de estar en una EDESUR que cuando alguien haga una solicitud, un reclamo, no pase 1 hora y ya haya una brigada respondiendo eso. Si a alguien se le fue la energía, hay un servicio que responde lo inmediato. Si alguien solicita que le ponga un medidor, le pongan su medidor inmediatamente. Es cambiar la cultura organizacional hacia una cultura de servicio. Porque déjame decirte algo, Fausto. Yo quiero cambiar esa percepción que existe, y lo voy a decir claramente, interno en la empresa y que existe fuera, de que la empresa distribuidora quizás le conviene el dar los apagones. ¿Tú sabes cuál es la concepción que ha existido históricamente en la distribuidora? Que existe lo que es la gestión de demanda, que se dan apagones programados en los lugares donde no se cobra mucha energía. Pues estamos cambiando esa visión. La empresa distribuidora no es una empresa de dar apagones, es una empresa de dar energía. Entonces, si hay lugares donde no se está pagando la energía, bueno, lo que hay que ir a ver por qué no se está pagando, colocar los medidores adecuados, es ir un paso hacia adelante. Entonces, ese es el principal dolor de cabeza. Pero ¿y no tendría ustedes la concepción, la idea de que como son proveedor único, no hay problema, que la gente se queje? Total, es con ustedes que van a estar. Ya, eso es una de las cosas. Mira, nosotros hicimos, cuando condujimos, se realizó hace ya algunas semanas, los talleres para elaborar el Plan Estratégico Institucional, el PEI, y el POA, o sea, los planes operativos anuales y demás. Y yo recuerdo que en una de mis primeras intervenciones, yo hablé de eso. Yo dije que hay que romper esa cultura de que somos proveedor único. Nosotros tenemos que ser nuestra propia competencia y no llegar a los niveles de incompetencia porque no tenemos esa competencia. Entonces, eso es parte de la cultura que queremos romper. Nosotros somos EDESUR, una empresa privada, pública,
pero que el elemento de la eficiencia debe primar. Entonces, todos los días, en eso es que nosotros estamos trabajando con el tema del cliente. Yo mismo me he involucrado, que eso también es un dolor de cabeza, porque vivo mirando en detalle, no solo en las redes, sino en el call center, qué le está pasando a la gente y orientando, porque yo soy de los que cree que así como un país y una sociedad termina pareciéndose a quienes lo dirigen, las empresas también terminan pareciéndose a quienes lo dirigen. Entonces, yo tengo la gran responsabilidad de tratar de ser el más eficiente, el más transparente, el más operativo, porque si la gente ve eso en mí, todo el mundo ahí abajo va a cambiar. Ya. ¿Tú crees que con Punta Catalina, con nuevos contratos que se puedan hacer de provisión, de generación, podría en algún momento hablarse de bajar el precio de la energía eléctrica en República Dominicana? Sí, mire, Fausto, ya nosotros hemos llegado a un nivel con el tema de Punta Catalina produciendo al carbón, con el cambio de la CESPEN, la antigua Cogentrix, que hoy es CESPEN, que es a gas ahora, gas natural. Nosotros tenemos una matriz energética muy diversificada. Ya hay costos marginales de energía que han caído bastante. Hay una gran oportunidad de poder tener contratos de energía entre generadores y distribuidores cuyo beneficio pueda traducirse al cliente. Al cliente. Y ese es uno de los retos que nosotros tenemos. Yo así lo hemos planteado y yo sé que está en la cabeza del presidente, del ministro y de todo el consejo de que podamos llegar a eso. Qué bueno. Te deseamos éxito porque tú has sido un trabajador por el sector eléctrico. Antes desde el sector privado y ahora como parte de una de las empresas más importantes, la empresa distribuidora de electricidad del sur. De manera que esperamos que se cumplan esos deseos, que todos los estudios que tú conoces y que tú has visto de cómo eficientizar el sector eléctrico, que no se olviden, que estén presentes y que podamos tener un servicio eléctrico de confianza, porque a veces cuando se va intermitentemente la luz, como puede pasar, que a veces se te va 4, 5, 6 veces, tus aparatos se dañan también, es decir, hay daños que se producen, la interrupción de una conferencia que tú tienes por internet, se te va, es decir, que se pierden oportunidades. Que eso sea parte del pasado. Así es. Gracias, Milton. Gracias, un placer, a ti, me da muchísimo gusto y gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos en este diálogo especial con Milton Morrison. Hasta luego.